queridos alumnos y alumnas. Bueno, hoy día, como decía Silvia, vamos a partir con la última jornada de capacitación. Y los temas a tratar es obviamente las normas internacionales de contabilidad, pero va a estar más centrado en la resolución 16 y la resolución 3 de la Contraloría General de la República, que dice relación con la incorporación del sector público y del sector municipal con la aplicación de las normas, ¿no es cierto?, internacionales de contabilidad. También vamos a ver los principios éticos que rigen el actuar de los funcionarios municipales y las normas de probidad general específicas para los funcionarios municipales. ¿Ya? Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, un poco el esquema, cómo está entrelazado, ¿no es cierto?, estas normas internacionales de contabilidad, en la cual ha tenido participación la Contraloría, ¿no es cierto?, y se reconocen dentro de todo este proceso toda la estructura contable propiamente tal, ¿ya? Con los activos, los pasivos, ¿no es cierto?, el patrimonio, los ingresos, los egresos por el lado de los estados de resultado, ¿ya? Por lo tanto, ha habido una participación activa de la Contraloría respecto a la aplicación de esta NIC SP, ¿no es cierto?, para el sector municipal, cuya aplicación ya partimos a contar de este año de aplicación obligatoria. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un poco de historia respecto a la normativa, ¿no es cierto?, que regula el sistema de contabilidad pública en Chile. ¿Ya? En el año 1541, ¿no es cierto?, los primeros antecedentes de la contabilidad pública en Chile se encuentran en la época que va desde la fundación de la ciudad de Santiago hasta el término de la colonia. Es así como junto con elegirse el primer cabildo se nombran los oficiales reales de la Caja de Santiago, siendo uno de ellos el contador. ¿Ya? Y acá aparece, ¿no es cierto?, la función contable en esa época se traducía en el ejercicio de una misión de control sobre las entradas y salidas de caja, y la certificación y cuidado de los papeles y documentos de respaldo y las autorizaciones de los pagos que correspondía efectuar. Entonces aquí, en el año 41, ¿no es cierto?, recién aparece lo que podríamos decir como la contabilidad de aquella época, por cuanto, ¿no es cierto?, se registraban solamente los ingresos de caja y la salida de caja. Ese era el único sistema, ¿no es cierto?, que existía. Obviamente que si nosotros nos trasladamos al día de hoy, obviamente que es un registro muy precario, ¿no es cierto?, un sistema bastante falto de información, pero dado los tiempos que se vivían en esa época, en realidad no existía mayor, por un lado, tampoco interés, había muy poco ciudadanos interesados en conocer la gestión financiera en esa época del Estado, por decirlo de alguna manera. Por tanto, no existía un sistema estructurado, no existía un sistema más completo que entregara la información de todos los hechos económicos que ocurrían en esa época, ¿ya? Por lo tanto, acá no se conocían los términos de activo, ¿no es cierto? No se conocían los términos de pasivo, menos se conocía el término patrimonial, ¿no es cierto? Por cuanto el inicio de este proceso nace, ¿no es cierto?, considerando solamente un registro de los ingresos de caja y de los egresos de caja. En el 1768 se crea la Contaduría Mayor de Cuentas del Reino de Chile y el Tribunal Mayor de Cuentas, la cual se le entrega las facultades de fiscalización, dictar normas, contabilidad y otros aspectos consultivos que a la fecha eran privativos de la Real Audiencia. O sea, estaba dado a ciertos niveles este tipo de información, por lo tanto, ¿no es cierto?, no era de conocimiento público general todos estos procesos. Dice, esta entidad evacúa informes contables, además imparte las instrucciones tendientes a mejorar la administración en general y la contabilidad en particular de los órganos de la hacienda pública. La cobertura se fue ampliando a todos los organismos fiscales, fueran o no Hacienda, incluida las Fuerzas Armadas, en el año 1869. ¿Ya? En esa época ya
empieza, ¿no es cierto?, a vislumbrarse un sistema contable más estructurado, ¿no es cierto?, más integral y más informativo también, que entregara información integral de la gestión económica de cada uno de los entes fiscales de la época, ¿ya? Por lo tanto, siempre en esos periodos hubo cierto hermetismo también, especialmente respecto a estos registros, respecto a esta información. No toda la ciudadanía tenía acceso a ser informado respecto de la situación financiera en esa época del Estado o de la hacienda pública. Bueno, aquí aparece la introducción a la contabilidad pública en Chile, donde acá aparece la regla universal de la dualidad económica, la partida doble y la ecuación del inventario, ¿cierto? La dualidad económica, bueno, tiene que ver que el activo más menos el pasivo igual al patrimonio, ¿cierto? La partida doble tiene que ver, ¿no es cierto?, con que aparece el concepto de debe, aparece el concepto de haber, y en el cual todas las operaciones económicas que se realizan en términos generales, obviamente que tienen que cumplir con la partida doble. Esto es, ¿no es cierto?, en un hecho económico, así como se generan registros al debe, también tienen que haber registros al haber. Por lo tanto, por eso se genera la partida doble, que no hay cuenta deudora sin su acreedora. Y la ecuación del inventario, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los derechos y las obligaciones, que en el fondo los derechos son igual a las obligaciones. Luego en el año 1925, ¿no es cierto?, aparecen expertos en finanzas norteamericanos. Entre otros, recomendó la fusión entre la Dirección de Contabilidad General y el Tribunal de Cuentas en un solo organismo denominado, ¿no es cierto?, aquí aparece, y en la fecha de fundación de la Contraloría General de la República. Fusión que se concretó en el año 1927 a través del Decreto Versaley número 400 bis. Dice que en los textos legales de la época se consagraba en materia contable que dicha Contraloría llevaría las cuentas generales de la nación. Ya en esa época la concepción restringida del alcance que tenía la contabilidad como elemento básicamente de control. Experimentó una variación conducente a destacar el rol informativo de la contabilidad y el importante apoyo al proceso de toma de decisiones. Bueno, lo que está diciendo en este texto, ¿no es cierto?, que antiguamente la contabilidad estaba concebida más para efectos de control, más que para otra finalidad, ¿cierto? Pero ya nos empieza a cambiar la figura, la estructura contable, y ya se empieza a ampliar su uso en términos de poder determinar y poder ser un elemento básico en la gestión de los servicios públicos, especialmente para la toma de decisiones. No solamente desde el punto de vista del control interno, del control de las operaciones, sino que también es una base fundamental, ¿no es cierto?, para la toma de decisiones, específicamente de las decisiones económicas y financieras, ¿ya? Luego, en el año 71, dentro del trabajo normativo de la Contraloría, establece ya la doctrina contable para el sector público. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Empieza a estructurar un sistema en el cual se empiezan a reconocer ya los conceptos, ¿ya?, o los elementos del sistema contable, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, aparece claramente lo que son los activos, lo que son los pasivos, y también se determina en su oportunidad la utilización del concepto patrimonial, ¿ya? Este sistema, ¿cierto?, se crea desde el punto de vista de funcionalidad, un sistema descentralizado, ¿ya? Que el hecho que sea descentralizado, ¿no es cierto?, ahí se crean cada una de las unidades contables. ¿Y cuáles son las unidades contables para este efecto? Son los diferentes servicios públicos que conforman el ente Estado en general, ¿ya? Dice donde se establece la contabilidad es una función de los servicios y que su objetivo es proporcionar la base informativa
para su actuar. Así la contabilidad se transforma en una valiosa e indispensable ayuda para los encargados de la administración de los recursos fiscales. ¿Ya? Acá, ¿no es cierto?, ya se genera un sistema que permite, por un lado, no solamente el control, ¿ya?, sino que también sirve básicamente para la toma de decisión. ¿Mm? Hoy en día es fundamental, ¿no es cierto?, la contabilidad o la información que resulta de los sistemas contables, como son los balances, ¿no es cierto?, la información financiera, presupuestaria en el caso de los municipios, que es fundamental y básica para la toma de decisión. Luego, en el año 75, ¿ya? Bueno, en el año 71, este sistema contable se empieza a crear, ¿no es cierto?, por la Contraloría, crea un sistema contable que en forma paulatina se fue incorporando a los servicios públicos. No fue un sistema que se creó y se incorporó en forma integral, sino que se fue integrando por etapas, ¿ya? Una de las primeras etapas fue, obviamente, la contabilidad presupuestaria, ¿ya?, en el cual se lleva un control estricto del presupuesto municipal, en este caso, ¿ya?, sobre los movimientos que tenía este instrumento, tanto en ingresos como en gastos. Bueno, y ahí nace, ¿no es cierto?, en esa época, nace lo que tiene que ver con todos estos conceptos contables y ya se empiezan a aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados, y ahí nace, ¿no es cierto?, con mucha fuerza todo lo que tiene que ver con el proceso del devengamiento, o sea, en el reconocimiento previo de cierta derecho a percibir cierta cantidad de dinero, y por otro lado también la obligación devengada respecto de los compromisos de pago por parte del Estado, ¿ya? Ya se empiezan a incorporar estos conceptos como base para la elaboración de la información contable y financiera del sector público y de las municipalidades. De igual forma, en esa época se hace necesario, a raíz del establecimiento del sistema contable presupuestario, se hace necesario también, dada el principio que se fundamentaba con, con relación a todo el proceso presupuestario, ¿no es cierto?, se estableció la aplicación en esas épocas, ¿no es cierto?, en el año 71 en adelante, la generación y creación de cuentas complementarias. Ya, en aquella época las cuentas complementarias, ¿cierto?, servían para registrar transitoriamente operaciones que no se imputaban en forma directa al presupuesto, ¿ya?, sino que, ¿no es cierto?, a la medida que se fueran ejecutando y en la medida que se fueran cumpliendo, ¿no es cierto?, con la etapa, se iban incorporando como ingresos o como gastos presupuestarios, ¿ya? Y por eso nacen ahí en ese sentido, aparecen las cuentas complementarias. Pero también, ¿no es cierto?, el hecho de que aparezcan estas cuentas complementarias también tienen su sentido, ¿ya? ¿Cuál es el sentido? Que en el caso de los ingresos presupuestarios, ¿no es cierto?, hoy en día ya está claramente definido que son, ¿no es cierto?, tienen el tratamiento de cuentas de activos. Y por otro lado, los gastos presupuestarios, ¿no es cierto?, tienen las características de cuentas de pasivo, ¿ya? De igual forma, ¿no es cierto?, nacen las cuentas complementarias que también tienen su definición contable, ¿no es cierto? Hay cuentas complementarias que tienen características de activo y cuentas complementarias también que tienen características de pasivo, ¿ya? Luego, en el año 75, nace lo que es el Decreto Ley 1263, que es la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, que estableció el sistema de contabilidad gubernamental, ¿ya?, el cual funciona, y funciona hasta el momento, a través de la descentralización de los registros a niveles de los servicios. O sea, en este caso, cada servicio público debe llevar y registrar sus operaciones contables y financieras, de acuerdo, obviamente, a lo que determine la Contraloría General de la República, la cual centraliza, ¿no es cierto?, y emite la información
global de los estados financieros de carácter general. ¿Ya? Bueno, acá aparecen varios textos en esa época del Banco Central, ¿no es cierto? Estudios administrativos que ilustran un poco cómo nace, ¿no es cierto?, el sistema contable público en Chile. Bueno, como decía antes, ¿no es cierto?, cómo se introduce, se implementa el sistema contable público en Chile, ¿ya? Y por ende también aplicable a los municipios. Dice que en el año 75 se fue implementando en forma gradual un sistema de contabilidad integral, único y uniforme destinado a sistematizar y racionalizar la contabilización y la información de los hechos económicos, entregando normas e instrucciones respondidas en el oficio circular, ¿no es cierto?, el 6820 del 2005, que este es uno de los últimos instructivos, ¿no es cierto?, relativos al sistema de contabilidad general de la nación, en el cual, ¿no es cierto?, se establecen cómo se registran los activos, cómo se registran los pasivos, ¿no es cierto? Qué se concibe con el concepto patrimonial, ¿no es cierto? Las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las cuentas presupuestarias, tanto de ingresos como gastos, ¿no es cierto? Las de las disponibilidades, ¿no es cierto? De la definición del proyecto de inversión, bueno, etcétera. En esa normativa establece todos estos procesos que tienen incidencia y características presupuestarias y financieras. Como bien lo dice el apunte ahí, ¿no es cierto? Este sistema contable se fue implementando en forma gradual, ¿ya? Y era un poco lo que yo explicaba recientemente, que se partió, especialmente en el ámbito municipal, con el sistema de contabilidad presupuestaria. ¿Y esto qué significa? ¿No es cierto? Que se trabajaba inicialmente con los ingresos y gastos presupuestarios y obviamente el presupuesto de cada municipio, en el cual, ¿no es cierto?, se iban registrando en forma cronológica, ¿ya?, tanto los ingresos presupuestarios como los gastos presupuestarios, ¿ya? Y en esa oportunidad también se reconoce el presupuesto como herramienta de planificación y control de la gestión financiera municipal. Luego, ¿no es cierto?, eh, en forma gradual se va incorporando lo que es la estructura contable. Y cuando hablamos de la estructura contable, estamos hablando de la definición de sus elementos que la conforman. ¿Y cuáles son los elementos que la conforman, no es cierto? Están los activos, los pasivos y obviamente el patrimonio. Por lo tanto, es un sistema que se ha ido implementando en forma gradual, no ha sido un sistema en forma perentoria, ¿ya? A pesar de que igual la Contraloría estableció un sistema que integral, pero que por razones obvias, ¿no es cierto?, lo fue implementando en forma gradual. Ahora, de igual forma, este sistema ha ido sufriendo variaciones, dadas las características de los tiempos, ¿no es cierto?, dadas las nuevas exigencias de información que se han ido implementando durante el tiempo. ¿Ah? Ahora, lo importante es que el sistema en sí, desde el punto de vista doctrinario, conserva su esencia, ¿ya? No ha sido alterado en forma sustancial el sistema, sino que el sistema en sí está fundamentado de acuerdo a los principios originalmente aprobados y establecidos y que son de aplicación actualmente en la información contable y en la información presupuestaria de los municipios. Dice que en el 2015, con el objeto de actualizar la normativa contable vigente, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad para el sector público, emitidas por la Federación Internacional de Contadores, con el propósito de avanzar en materia de rendición de cuentas, transparencia y comparabilidad, fijando criterios comunes y uniformes a nivel nacional, se decidió efectuar una adopción indirecta de la NISP, la cual consiste en emitir una norma nacional que cumpla con los requerimientos de la norma internacional, pero que además permita la agregación y consolidación de la información. Para tal efecto, se han tenido en consideración las 32 normas emitidas para el IFAC hasta 2013. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Si bien es cierto, no se aplican en forma
en forma integral las normas internacionales de contabilidad SP, sino que ¿qué es lo que hace la Contraloría? La Contraloría trabaja las 32 normas internacionales y obviamente las asocia obviamente a lo que es la gestión municipal, ¿ya? Y a la gestión pública también. En el sentido, ¿no es cierto?, que debió adecuarse estas normativas, obviamente, a las actividades económicas y a los procesos, tanto fiscales como municipales, en materia contable y presupuestaria. Por lo tanto, por eso, acá dice que la Contraloría, que fue el ente participativo desde el punto de vista nacional, ¿no es cierto?, trabajó con las 32 normas emitidas hasta el 2013. No hay que olvidar que permanentemente estas entidades están emitiendo, ¿no es cierto?, normas relativas a la forma, los procesos y los registros contables de las operaciones que desarrolla, en este caso, el sector público y el sector municipal. En el 2020 se ha decidido que por resolución 3 de incorporar al sector municipal en la adopción indirecta de las NIC-SP, la cual consiste en emitir una norma nacional que cumpla con los requerimientos de la norma internacional, pero que además permita la agregación y consolidación antes mencionada, que las normas que se han tenido en cuenta para este proceso son las vigentes en el mencionado Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público, razón por la cual, ante la emisión de nuevas normas o modificaciones en ella, se adoptarán las medidas pertinentes para la adecuación correspondiente. Bueno, generalmente las normas que están establecidas, obviamente son aplicables en este caso, pero también hay normas que han sufrido variaciones, como también hay normas que se han ido incorporando al sistema. Y de hecho, yo creo que va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de las operaciones contables o de los hechos económicos que vayan ocurriendo, ¿cierto? Por lo tanto, en esa medida van a ir apareciendo, ¿no es cierto?, nuevas normas que explican y establecen cómo se registran, cómo se informan ciertos hechos económicos que puedan ejecutar o desarrollar, en este caso, los municipios, ¿ya? Como por ejemplo, hasta hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, no existía el sistema de financiamiento del leasing, ¿cierto? Por lo tanto, cuando aparecen estos procedimientos de financiamiento, ¿no es cierto?, que son ya de aplicación internacional, en su momento debió haberse creado, ¿no es cierto?, y establecido normas de cómo se registran, cómo se reconocen y cómo se informan este tipo de operaciones económicas en los estados financieros, en los estados presupuestarios, ¿cierto? Y así podrán ocurrir, ¿no es cierto?, más operaciones que vayan apareciendo, que sean nuevas operaciones financieras económicas que van a requerir, ¿no es cierto?, de la dictación de ciertas normas de cómo se reconocen dentro del sistema contable este tipo de operaciones nuevas, ¿eh? También apareció posteriormente el leaseback, ¿cierto?, que son, bueno, son términos inglés que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cuando las entidades públicas o un particular obtiene un financiamiento y para obtener ese financiamiento, ¿no es cierto?, cede a quien financia ese leaseback un bien inmueble, ¿ah? Que posteriormente, una vez que se termina de pagar todo ese leaseback, obviamente pasa nuevamente a dominio original del dueño, ¿ya? Pero son operaciones económicas, pues, operaciones financieras que se van incorporando durante el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace estas organizaciones internacionales? Ir aclarando, ¿no es cierto?, ir señalando cuál es el procedimiento adecuado para presentar, ¿no es cierto?, estas operaciones en los estados financieros. ¿Cuál es la forma más razonable, ¿cierto?, de presentar esas operaciones en los estados presupuestarios y en los estados financieros? Como así, por ejemplo, dentro de la norma internacional, hoy en día, ¿no es cierto?, cambió sustancialmente algunos aspectos de los registros de bienes. Por ejemplo, la depreciación ya no se registra, ¿no es cierto?, no se reconoce anualmente, sino que se reconoce mensualmente. Otra norma, por ejemplo,
hoy en día ya no se registran los bienes inmuebles en forma global. Tenemos que separarlos por terreno y edificio. Y obviamente tiene cierta lógica, ¿no es cierto? Porque el edificio tiene una valorización y el terreno donde está emplazado el edificio tendrá otra valoración. Por lo tanto, de esa manera, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pretenden estas normas internacionales de contabilidad? En cierta medida corregir y estandarizar cierto tipo de registros de operaciones económicas y financieras. ¿Ya? Esperemos un segundito. Ya, seguimos. Bueno, a raíz de toda esta normativa nueva que afecta al sector público y municipal, han tenido sus convergencias a las NIC-SP, ¿cierto? Hasta el año, bueno, en el año 2005 estaba vigente, bueno, hasta el 30 de diciembre del año 2020, estuvo vigente la normativa general del oficio 6820, donde da normas, ¿no es cierto?, y da instrucciones respecto del sistema contable municipal, ¿ya? Y en la cual está basado esa normativa, ese oficio, en los PCGA, en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, ¿cierto? Que convergen en este oficio, ¿no es cierto?, la cual reconoce el devengado, ¿no es cierto?, conoce la entidad en marcha, reconoce que el registro contable que se debe hacer tiene que estar expresado en peso, ¿no es cierto?, que existe la dualidad económica, que existe la partida doble, etc. Bueno, los PCGA, ¿no es cierto?, que estaban vigentes a esa época. Pero toda esta normativa ya tiene convergencia en las NISP, ¿no es cierto?, en la cual cambia sustancialmente, ¿no es cierto?, el sistema de reconocimiento de algunos valores y de algunos procesos de registro contable, ¿ya? Ahora, los PCGA, ¿no es cierto?, de igual manera en Chile están también reconocidos por la IFRS, que son las normas internacionales de contabilidad para el sector privado, ¿ya? Bueno, aquí respecto de la adopción de las NIC-SP aparecen tres organismos internacionales respecto de. Bueno, acá aparece la Federación Internacional de Contadores, aparece el Consejo Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público y también aparece por parte de Chile la Contraloría General de la República. En el caso de la Federación Internacional de Contadores, el Consejo estableció que la ISO funcione como órgano emisor de normas independientes bajo los auspicios del IFAC, ¿cierto? Se crea este organismo de Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. ¿Y qué hace esto? Desarrolla y emite en el interés público, bajo su propia autoridad, normas de contabilidad para ser utilizadas por entidades del sector público en todo el mundo, en la preparación de los informes financieros con propósito general, ¿cierto? O sea, toda esta normativa que estamos aplicando en el sector municipal, ¿no es cierto?, especialmente los procedimientos de contabilidad, los reconocimientos, la valorización, etcétera, todo lo que implica la nueva implementación de este sistema, ¿cierto?, es de aplicación mundial, ¿ya? Y está, ¿no es cierto?, basado en cómo poder efectuar y elaborar los informes financieros con propósito general. Y por el lado de Chile, ¿no es cierto?, está la entidad pública autónoma constitucionalmente facultada para dictar las normas contables de general aplicación en el sector público chileno, ¿ya? Entonces, por eso,
Por eso la Contraloría General toma como base para la implementación de este sistema las 32 normas internacionales de contabilidad para el sector público que estaban vigentes al 2013. Y con esas normas trabaja y efectúa, ¿no es cierto?, y dicta para el sector público la resolución 16 del año 2015 y dicta para el año 2020 la resolución número 3 para aplicación de este sistema para los municipios, ¿ya? Ahora, hay partidas que no las, digamos, igual las considera, pero que se mantienen, ¿no es cierto?, como normas de registro y normas de elaboración financiera, ¿ya? Respecto a la adopción de las NIC SP, Profesor, sí, dígame, disculpe que lo interrumpa un poquito. Es que dígame. estaba tomando nota de un punto que considero bastante importante. La aplicación de las NIC SP, ¿no es cierto?, radica principalmente en varios puntos. Uno de esos es que la depreciación se registra mensualmente, ¿no es cierto? Ese es uno. Correcto, El sí, registro activo fijo de inmueble, se registra el terreno y la casa en forma separada, ¿cierto? exacto, Eso sí. tenía dos, pero había una tercera o cuarta, no sé, o son esas dos nomás. Bueno, es que hay varios Hay procesos que varias cambian, ya. sí, varios que cambian los procesos de información que los vamos a ir viendo en la medida que vayamos explicando, ¿no es cierto?, en cada una de las etapas. Ya, esa yo las mencioné como ejemplo, ¿ya? Perfecto, Eh, perfecto. pero, por ejemplo, ¿no es cierto?, aparece ahí un principio de, bueno, el devengado se mantiene igual, ¿no es cierto? Eh, otra modificación que establece la NIC tiene que ver con las notas explicativas de los estados financieros, ¿ya? Ah, ya, Por ya. ejemplo, dentro de la nueva norma se establece el reconocimiento, por ejemplo, de los ingresos. Hoy en día, ¿cómo registramos los ingresos? En forma global, ¿cierto? Pero ya de acuerdo a la normativa, vamos a tener que reconocer los ingresos a corto plazo y a largo plazo. Hay un concepto ya diferente, ¿no es cierto?, que va cambiando la forma como reconocemos ciertas operaciones. Otra normativa que también es súper relevante, que aparece, ¿no es cierto?, respecto de los bienes, desaparece lo que es la actualización de los bienes, ¿ya? Tema súper relevante, ¿cierto? Que no se aplica de acuerdo a estas NIC SP. ¿Por qué? Porque aparece dentro de la normativa la aplicación y el reconocimiento del valor realizable, ¿no es cierto? Aparece el valor de uso, aparece el valor libro, ya aparecen criterios de aplicación respecto de los años de vida útil de los bienes, que en la normativa actual es súper rígida, ¿no sé? O sea, la normativa que estaba vigente hasta el 30 de diciembre del 2020 era súper rígida y era norma directa, digamos, o sea, había que aplicarla. Hoy en día, en cierta forma, ¿no es cierto?, existe lo que es el criterio, ¿ya?, para los efectos de demostrar en los estados financieros los valores reales que puedan tener los activos y los pasivos. Hacia eso apunta esta NIC SP, ¿ya? Porque si nosotros hacemos la comparación de lo que teníamos al 30 de diciembre, Profe, quiero que ¿sí? repita, por favor. Repita, por favor, esa última parte, que es ¿Cuál? súper importante. Ah, Que dijo que el criterio ¿sí? para efectos de demostrar los estados financieros, eso. ¿Sí? Sí, no, Repita. tiene que ver, ¿no es cierto?, con criterios que establece la misma norma, las NIC SP, ¿no es cierto?, especialmente lo que tiene que ver con la valorización de los bienes de uso, ¿ya? Pero dijo dijo, criterios Ok, para efectos de demostrar en los exacto, estados financieros. exacto, sí, correcto, para demostrar en los estados financieros la situación real, digamos, ¿ya? Esa es la idea del sistema, ¿ya? Habló de los Porque pasivos y los activos. de los activos, para demostrar en forma real, ¿no es cierto?, los activos y los pasivos, obvio, ¿ya? Y por ejemplo, podemos hacer una demostración clara de ello, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con la valorización de los bienes. Imagínense ustedes que cuando tenemos el ejemplo que dimos delante, con la valorización de los bienes inmuebles, ¿cierto?
en el antiguo sistema, al 30 de diciembre del 2020, ¿cómo registramos la incorporación o la adquisición de un bien inmueble? A ver, comentémoslo. ¿Cómo se registraban? ¿En base a Completo, qué? el bien. Exacto, ¿cierto? ¿Ya? Pero en el fondo, si uno lo mira objetivamente, obviamente que la información es distorsionadora, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué podríamos decir que la información es distorsionadora? A ver, hagamos un análisis. Analicemos ese hecho. ¿Usted se refiere distorsionadora al hablar de que cuando uno ingresa el valor del bien, ¿Sí? integra el total Así es. del terreno y realmente no puede saberse si la valorización va más allá que eso, que en realidad si hay un edificio puede que tenga Claro. más valorización, o si hay, no sé, si hay cualquier cosa que tenga el ¿Sí? terreno en sí. Correcto. Mira, ¿cuál es la explicación lógica de por qué se distorsiona? Primero que nada, ¿no es cierto? Cuando nosotros trabajamos al 30 de diciembre del 2020, ¿no es cierto? Considerábamos el valor de adquisición y ¿qué es lo que hacíamos? Primero revalorizábamos el total del bien, ¿cierto? Y luego le aplicábamos la depreciación anual, ¿no es cierto? Por los años de vida útil. En verdad que ese sistema obviamente que es distorsionador. ¿Por qué? Primero que nada, porque el terreno, ¿no es cierto? Los terrenos no son depreciables. Y ahí tenemos un tema que es diferente, ¿ya? El terreno donde está emplazado el edificio, por el hecho de ser terreno, obviamente, no está afecto a depreciación, Al ¿ya? contrario, sube el valor. Exacto. Entonces, ahí ya se produce una distorsión de la información. No así el edificio, que sí tiene, ¿no es cierto?, un Des- proceso de Desgaste. depreciación por el desgaste, ¿cierto?, por el uso, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí ya generamos una distorsión financiera, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el mismo edificio cuando existen componentes. Y es por eso que la norma internacional hace estas divisiones, ¿ya? Porque un bien, como bien, es diferente del otro. Especialmente, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del edificio, ¿cierto? El edificio, el valor está compuesto por qué. Cuando yo compro un edificio global, ¿no es cierto? Compro un edificio a puerta cerrada, perfecto. Pago N millones de pesos. Pero resulta que dentro del edificio hay varios componentes. ¿Qué componentes podemos señalar? Bien, como decía el colega el otro día, el Sí. ascensor, por ejemplo, pudiera estar Correcto, ¿no es cierto? Son componentes. Y el ascensor, si bien es cierto, está inserto dentro del edificio, es parte del edificio, pero es un componente que tiene una vida útil, la claro, calefacción que también. tiene una vida útil diferente de lo que es el edificio. Y Claro. tiene una vida útil también diferente de lo que es el terreno, considerando que el terreno no tiene vida útil, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya estamos pensando en que se produce una distorsión respecto de la información. Entonces, ¿hacia dónde apunta la NIC SP? A buscar, ¿no es cierto?, los valores, entre comillas, más razonables para la información financiera y contable. ¿Ya? Bueno, y de a poco van a ir apareciendo más, más explicaciones, más ejemplos. Bueno, también dentro de las NIC, cosa que no pasaba con los municipios, hoy en día tenemos que incorporar, ¿no es cierto?, los bienes nacionales de uso público dentro del sistema contable municipal. ¿Ya? Si Profesor, sí, dígame. yo no entiendo esa cuestión porque resulta que nosotros no somos dueños de los bienes de uso público y tampoco tenemos un catastro de los bienes de uso público. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a incorporar? Ya. Primero que nada, bueno, tenemos que hacerlo, porque ya está normado, ¿no es cierto? Está incluido en las instrucciones, qué sé yo. Primero que nada, hay que definir, porque la misma normativa establece
bienes nacionales de uso público de control municipal. Entonces, primero que nada, tenemos que verificar cuáles son los bienes nacionales de uso público que están bajo control municipal. Y ahí en ese caso vamos a tener que hacer un catastro de los bienes, ¿no es cierto?, los bienes de uso municipal. Y posteriormente, cuando los tengamos catastrados, ¿cierto?, tengamos la relación definido, ¿no es cierto?, cuáles son esos bienes, vamos a tener que valorizarlos, ¿ya? Y ahí la misma normativa, ¿ya? Y hay instrucciones de parte de la Contraloría que aparece, ¿no es cierto?, a través de una guía de regularización de los activos fijos para el sector municipal, que está basado, esta normativa, esta guía de regularización, en las NIC SP, ¿ya? Por lo tanto, yo les sugiero que se incorporen o entren a la página de la Contraloría y se metan a la parte donde aparecen las guías e instrucciones, y ahí aparecen las guías de los activos fijos municipales, ¿ya? Profesor, Sí, dígame. una consulta sobre la incorporación de los bienes nacionales de uso público de control municipal. Sí, Llámese control, llámese administración, que por ley orgánica le correcto. confiere a las municipalidades, ¿no es cierto?, la Exacto, administración de los bienes nacionales de uso público. Pero entre exacto. esos, por ejemplo, tenemos en una ciudad, ¿no es cierto?, una plaza de armas, unas ¿Ya? áreas verdes, Sí, por supuesto. Sí, los parques, así es. o sea, involucra una gran cantidad de Exacto, espacios públicos exacto, de justamente. administración Sí, municipal que vamos a tener así que es. Sí, incorporar en exacto, el activo fijo. exacto. Sí, por supuesto. ¿Ya? Ya. Es un trabajo enorme, ¿eh? Yo se los digo, o sea, no es que nos asustemos, pero es un trabajo enorme que hay que hacer, y esto hay que trabajarlo conjuntamente, primero que nada, con el plano regulador, y por otro lado también trabajar en forma paralela y en equipo con la Dirección de Obras Municipales, que son quienes conocen cuáles son los sectores, ¿no es cierto?, y cuáles son los bienes nacionales de su público que están bajo tuición municipal, ¿ya? Por ejemplo, las calles urbanas, ¿no es cierto?, tengo entendido que no están bajo tuición municipal, sino que están bajo tuición ¿de quién están bajo tuición respecto a las calles urbanas? Del Servio. Servio, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿cuáles serían nuestros espacios que debiéramos considerar dentro de estos bienes? Están las plazas, ¿no es cierto?, los parques, las áreas de esparcimiento, quizá algunas, las canchas de fútbol que pudiese tener, que son de uso público, etcétera. Bueno, por eso hay que hacer un catastro, primero que nada, de todos estos bienes, y eso tienen que trabajarlo, como les digo, con la Dirección de Obras Municipales, que son, ¿no es cierto?, el ente técnico que puede ubicar fácilmente cuáles son esas áreas, ¿no es cierto?, que son de área pública, pero que están bajo tuición municipal, ¿ya? Especialmente, ¿no es cierto?, cuando se producen los proyectos de construcción de vivienda, ¿ya?, en la cual le traspasan, ¿no es cierto?, sectores de uso público al municipio, cuando las constructoras hacen este proceso. Bueno, todos esos espacios que son de tuición municipal, que son de control municipal, hay que incorporarlos en el inventario municipal debidamente valorizado. La misma normativa establece cuáles son los criterios o los procedimientos para otorgarle, ¿no es cierto?, valoración a esos bienes, ¿ya? Y ahí en ese caso hay que hacerse asesorar nuevamente por la dirección de obra y por un profesional de esa área en la cual pueda hacer una tasación, una valoración de esos bienes para poder incorporarlos en el sistema contable, ¿ya? Y van a quedar sujetos a la normativa general de la administración y control de los bienes de uso, ¿ya? Ahora, este proceso no es un proceso único. Cuando lo asumimos, va a ser un proceso permanente, ¿ya? ¿Por qué? Ahora, si bien es cierto, los bienes de uso siempre van a ser de propiedad municipal, ¿ya? O de control municipal. Pero permanentemente, producto de la generación de nuevos proyectos, el municipio va a ir recepcionando cierto número de espacios públicos, ¿ya? Que va a tener que ir incorporándolos en el sistema contable y debidamente
valorizados, ¿ya? Por lo tanto, es un trabajo exhaustivo, es un trabajo que requiere de dedicación, ¿ya? Porque tiene efectos, todos estos movimientos tienen efectos patrimoniales. ¿Ah? Esto implica, ¿no es cierto?, la propiedad de bienes municipales en el fondo. Por lo tanto, tenemos que ser súper cuidadosos a la hora de aplicar, por un lado, criterio y también definir cuáles son los bienes que son de tuición municipal, de control municipal, y que debiéramos ingresarlo a nuestro sistema contable. ¿Ya? Profesor, Sí, dígame. respecto a los bienes que dice usted, que por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando se hacen viviendas, ¿cómo se llama eso? Nos traspasan a nosotros Sí, como un bien de uso público. sí, Las correcto. constructoras, se podría decir, las Exacto, constructoras, sí. claro. ¿Ya? En ese caso, claro, efectivamente, nosotros como municipalidad tenemos bienes que nos han traspasado, Correcto. pero nosotros igual tenemos que hacer un trámite legal ahí, porque bajo el artículo, no me acuerdo si es 170 o 70 de ¿Ya? la ley de urbanismo, Sí, correcto. artículo 70, claro, sí. Permite que los conservadores, o sea, permite que el conservador de bienes raíces Registro. nos registre, ¿no es cierto? Tiene razón. Sí. Ese, Vía el dominio. el equipamiento, Correcto. obviamente el dominio del equipamiento de ese bien, que por lo general las constructoras las dejan en espacio como para que se haga una sede. Eso es como por lo general. Y ahí Exacto. nosotros después se los entregamos en comodato a los horas justas de vecinos. Exacto. Ahora, Pero eso ya es un tema que se sabe, pero el otro tema de, por ejemplo, si la plaza es de bien de uso público, también nosotros tenemos que tener la posesión de ese bien con un dominio vigente y todas esas cosas. claro, lo que pasa es que tenemos que, claro, es que hay que definir previamente cuáles son los sectores y los bienes nacionales de uso público que están bajo control municipal. Y ahí también, desgraciadamente, tenemos las plazas. ¿Ya? Y Pero yo respecto de las... le vuelvo a repetir, nosotros tenemos que también tener inscripción de ese bien. Originalmente sí, debiera existir inscripción respecto a esos bienes. ¿Ya? Porque ese es otro tema, porque una cosa Claro, es que llevamos el control y otra cosa correcto. es que Pero, tengamos inscripción. pero mira, aquí respecto de la normativa dice el control sea municipal. ¿Ya? Yo le voy a leer la normativa que está dada, si ustedes la leen, está dada, anótenla por ahí, en la circular E12-203 del 2020 de la Contraloría, ¿ya? Y en E12, el 200, E12, E12-203 del año 2020, ¿ya? De fecha 18 de junio del 2020, ¿ya? ya. Ahí aparece, dice, imparte instrucciones a las municipalidades para la primera adopción de la normativa contable aprobada en la resolución 3 del 2020, ¿ya? Y en el número 8 dice, habla de los activos y los pasivos que pueden reconocerse durante un plazo mayor, ¿ya? Y esto se refiere específicamente en una de las materias. ¿Alguien tiene abierto un micrófono? Silvia, no sé, ¿hay algún alumno que tiene abierto un micrófono por ahí? Sí, ya lo desactivé. Ya, ya. Hablamos ahí, por ejemplo, de, bueno, aparece el número 8, que se los voy a leer textualmente, dice, para los siguientes activos y pasivos cuyo reconocimiento es requerido en la apertura del ejercicio contable 2021, el ajuste correspondiente se podrá efectuar en una fecha posterior, previa autorización de la Contraloría. Por lo tanto, si no tenemos nada avanzado o si tenemos algo avanzado de los bienes nacionales de su público, se puede pedir autorización a la Contraloría para que se amplíe el plazo para poder incorporar estos bienes en el sistema contable hasta el 31 de diciembre del 2023, ¿ya? Por lo tanto, existe plazo para poder hacer el análisis, ¿cierto? Ver oficialmente respecto de aquellos bienes que están a nombre de bienes nacionales de uso público, que puedan estar a nombre del municipio, y aquellos que tengan las características de tales, pero que no estén inscritos, cuál es el procedimiento para poder hacerlo, ¿ya?
Los ajustes que procedan se realizarán con efecto perfecto. Todos los ajustes que se hagan desde el punto de vista contable, ¿no es cierto? Las variaciones que esto experimente se van a hacer ajustes a la primera adopción en el periodo que sean reconocidos. ¿Ya? Ahora, en el número 9 dice, estos activos y pasivos, y en ellos están los bienes nacionales de uso público, se contabilizarán en base al costo. Y acá viene lo que usted me pregunta. De no ser posible, se utilizará el costo histórico o el costo atribuido, ¿no es cierto? Independiente, porque aquí no habla de inscripción o no inscripción. Ahora, lo ideal sería que estuviera inscrito a nombre de la municipalidad. Pero aquí hay que hacerse asesorar también en esos términos con la Dirección de Obras Municipales, que es lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto de los bienes nacionales de uso público. ¿Ya? Ahora, dice que se utilizará el costo atribuido, excepto para los planes de beneficios definidos y otros beneficios a los empleados a largo plazo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de costo atribuido, ¿no es cierto?, es el costo que podamos determinar de acuerdo a diferentes variables, y eso puede ser establecido a través de un profesional idóneo que nos pueda valorizar ese bien. ¿Ya? En el caso de un espacio público, ¿no es cierto?, puede ser un arquitecto, un constructor civil debidamente acreditado, ¿no es cierto?, que nos diga, mire, la valorización de este bien, de una plaza, por los elementos que tiene, ¿no es cierto?, tiene un valor atribuido de tanto, ¿ya? Pero eso tenemos que asesorarnos, nosotros no podemos, desde el punto de vista técnico, no podemos establecer valores sin tener el fundamento. En ese caso, ¿no es cierto?, le pedimos a un profesional que nos nos determine ese costo. Y acá dice, en la letra A, dice, bienes nacionales de uso público, cuyo control sea municipal. ¿Ya? Por lo tanto, también aquí hay que hacerse asesorar por la asesoría jurídica respecto del control de esos bienes. ¿Ya? ¿Qué tipos de bienes están bajo el control municipal? Y todos los bienes que están bajo el control municipal, vamos a tener que incorporarlos en el sistema contable público. ¿Ya? Acá no habla en general, no habla de registro de propiedad, sino que habla que sean de control municipal, nada más. Ahora, si podemos acreditar aquellos bienes nacionales de uso público a través de una inscripción, perfecto, con mayor razón porque tenemos el respaldo respectivo. ¿Y cómo se reconocen, ¿no es cierto?, estos bienes? Dice, el costo atribuido se calculará en general en base al costo de reposición depreciado. Va a ser el valor, ¿no es cierto?, que se estime en el momento de acuerdo al estudio técnico que se haya requerido a algún profesional respectivo. ¿Ya? Por lo tanto, yo les sugiero que se guíen por esta normativa y que le den lectura, ¿ya?, a esta instructivo de la Contraloría, y también hacerse asesorar desde el punto de vista jurídico por cada municipio y también por la unidad de dirección de obras municipales, porque ellos saben muy bien cómo administran, ¿no es cierto?, y conocen la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que estos bienes nacionales de uso público están reglamentados en esa normativa. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Ya, muy bien. Luego tenemos, ¿no es cierto? No sé si hay alguna otra consulta, duda, comentario o algún aporte, algún municipio que ya haya hecho este proceso. Por favor, compartámoslo. Me parece que Victoria sirvió de plan piloto para este proceso. No sé si hay alguien conectado de Victoria, especialmente cómo lo hicieron con los bienes nacionales de uso público. Hola, buenos días. Lo que pasa es que los que estamos acá en Victoria somos de educación y en educación no tenemos bienes nacionales de uso público, eso lo vieron en el municipio. Ah, perfecto, perfecto. Ya, pero en ese caso, ¿no es cierto?, yo les sugiero a cada municipio que hay que trabajarlo en equipo, porque este es un trabajo en equipo, no es un trabajo de una persona, ojo, ¿ya? Generalmente cuando se habla de incorporar contablemente los bienes, ¿no es cierto?, generalmente lo atribuimos al área contable municipal, pero este no es no es un sistema que es netamente de responsabilidad del área contable, es un sistema de responsabilidad de todos los actores, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la administración de los bienes, ¿ya? Por lo tanto, aquí, ¿quiénes intervienen? Interviene obviamente la parte contable, que va a ver la parte contable técnica,
pero también tiene que ver el área jurídica, ¿ya? Y también tiene que ver el área de la Dirección de Obras Municipales, para poder identificar, ¿no es cierto?, cuáles son los bienes nacionales de uso público, y ellos tendrán que decirnos, ¿ah?, cuáles son los bienes que son de uso público y que están bajo administración o tuición municipal, ¿ya? Porque ellos son los que van recepcionando estos bienes y van dando las certificaciones y las recepciones de aquellos bienes, ¿ah? No hay que olvidar, por ejemplo, cuando los municipios reciben a través de la Dirección de Obras Municipales espacios públicos, en ese momento, ¿no es cierto?, ya pasan a formar parte de la responsabilidad municipal y pasan a formar parte de ¿qué? Por ejemplo, si son áreas verdes, la responsabilidad del riego, ¿no es cierto?, la responsabilidad de la mantención, etcétera, etcétera, porque se transforman en bienes nacionales de uso público. Y el hecho que sean bienes nacionales de uso público, obviamente que quien toma la responsabilidad y tuición de esos bienes es el municipio, ¿ya? Por lo tanto, este es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual, ¿ya? Seguimos. Bueno, respecto de la adopción, ¿no es cierto?, de la NIC-SP, tenemos el paralelo entre los procesos, sector público y el sector privado, ¿ya? En el ámbito público, aquí aparecen los organismos internacionales que están a cargo de este proceso, ¿ya? Que es la Organización Internacional, ¿no es cierto?, de Contadores, y a su vez también aparece la Organización Internacional respecto de los responsables, ¿no es cierto?, de emitir estas normas internacionales. Y por otro lado, esta entidad internacional que dicta las normas internacionales del sector público basadas, ¿no es cierto?, en las normas internacionales de este organismo, que es el encargado de establecer las normas internacionales en general, ¿ah? Y luego la Contraloría, como ente regulador nacional, las adapta tanto al sector público como al sector municipal, de acuerdo a esta normativa establecida por estos entes internacionales, ¿ya? Bueno, en el ámbito privado tenemos también las normas internacionales de contabilidad, ¿ya?, a través de emitidas de este organismo internacional, pero en este caso tienen otra nomenclatura que son las normas, ¿no es cierto?, las IFRS y las NIF, ¿ya?, normas internacionales financieras, ¿ya?, y normas internacionales de contabilidad. ¿Y quién las supervisa? Que estas normas se apliquen, en este caso, la Superintendencia de Valores y Seguros, o las entidades, ¿no es cierto?, supervisoras de los sistemas contables del sector público, ¿ya? Seguimos. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, esta organización internacional, ¿ya?, que desarrolla normas contables para las entidades del sector público denominada NIC-SP. O sea, la IPSA-SB es una organización internacional que establece las normas contables para el sector público a nivel internacional. ¿Y qué se pretende con esto? Lograr información financiera coherente y comparable entre diferentes jurisdicciones. Y cuando hablamos jurisdicciones, hablamos de diferentes países, porque son normas internacionales, ¿ya? La idea es que sean para todos iguales y también sean comparables entre países, ¿ah? Entre países similares, por ejemplo. Países del mismo nivel de habitante, por ejemplo, del mismo nivel socioeconómico, ¿ya? Se pueden hacer rankings, se pueden hacer, ¿no es cierto?, ordenamientos, se pueden hacer, estandarizar ciertos datos, ¿ya? Para eso son estas normas internacionales contables, ¿ya? Dice la adopción de las NIF debe mejorar tanto la calidad como la comparabilidad de la información financiera que presentan las entidades del sector público, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, es como una estandarización tanto de los registros, ¿cierto?, como de la información contable que fluya del proceso, ¿ya? Basado, obviamente, en los principios que establece esta normativa.
Dice que se reconoce el derecho de los gobiernos y emisores de normas nacionales a establecer normas contables en sus jurisdicciones. Bueno, el hecho que aparezcan las normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿no es cierto? Los gobiernos reconocen el derecho, ¿no es cierto?, de la aplicación de estas normas, ¿ah? Y también el derecho también internamente de establecer normas internas, pero también basadas en las normas internacionales, que es lo que ha hecho Chile hasta el momento, que estableció sus propias normas, pero obviamente basadas en las normas internacionales de contabilidad del sector público. Por lo tanto, dice, se recomienda la adopción de las NIE-SP y la armonización de los requerimientos nacionales con las NIE-SP. Ya, aquí, como decían antes, ¿no es cierto?, se compatibilizaron las normas internacionales y que sirvieron de base para establecer las normas nacionales de contabilidad del sector público. Por ejemplo, los estados financieros cumplen con las NIC solo si cumplen con todos los requerimientos de cada NIC-SP que les sea aplicable, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los estados financieros debieran señalar claramente que el sistema de depreciación que se ha aplicado y que ha generado ciertos resultados se ha aplicado en forma uniforme y en forma mensual, y que ese es el resultado que se está entregando en los estados financieros. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Opinión? Bueno, veamos la figura número 1. Dice los desafíos propuestos por el plan de convergencia. Dice, ¿cuál es el estándar actual hasta el 30 de diciembre del año 2020? Dice que los estados financieros son con carácter de agregados, ¿ya? También dentro de los estados financieros, ausencia de explicaciones sobre metodología, estimaciones y supuestos, ¿ya? Activos indivisibles. Y aquí cobra valor lo que señalábamos anteriormente con respecto a la división, ¿no es cierto?, que se le da a ciertos bienes para definir cuál es el activo principal y cuáles son los componentes que forman el activo. También acá en el sistema actual, el valor, ¿no es cierto?, a costo histórico para todas las clases de activos. O sea, aquí el valor histórico tiene que ver, bueno, con el valor de adquisición que tuvo en su momento, ¿ya? Que ahí vamos a ver que hay una diferenciación bastante grande respecto de lo que hoy día se considera, ¿no es cierto?, como valor histórico o como valorización de los movimientos económicos, en la cual debemos utilizar algún tipo de costo, ¿ya? ¿Qué señalan las NIC-SP? Primero que nada, los estados financieros por cada servicio y municipio, ¿ya? En forma independiente, ¿ya? O sea, elaboramos el balance general, ¿no es cierto?, el estado de resultados, el estado de, ¿no es cierto?, del movimiento del fondo, en este caso el flujo de efectivo, también las variaciones patrimoniales, ¿ya? El uso y fuente de los fondos, etc. ¿Ya? Las notas explicativas que revelan cómo se construyó la información contable. Bueno, acá con la nueva normativa se establece, ¿no es cierto?, que deben incorporarse en los estados financieros las notas explicativas de los estados financieros, cómo se originaron los registros, cómo fluyen los registros, de dónde provienen, por qué se generan, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, se generaron las cuentas por cobrar? ¿A qué corresponden? ¿A qué periodo corresponden? Estamos frente a cuentas por cobrar de corto plazo, largo plazo. Estamos frente a cuentas por pagar de corto plazo, largo plazo, ¿ya? Bueno, es una forma de explicar cada uno de los conceptos que conforman los estados financieros, ¿ya? ¿Cómo se genera? Lo mismo ocurre con los estados de resultados. ¿Cómo se generaron los ingresos patrimoniales? ¿Ya? ¿Cuáles son las cuentas principales? ¿Por qué se generaron ingresos por patentes? ¿Cierto? Ahí tendremos que explicar, ¿no es cierto?, que proviene, ¿no es cierto?, de la generación del pago de los permisos
para funcional de los locales comerciales, los cuales, ¿no es cierto?, nuestro rol está constituido por la siguiente estructura, ¿cierto? Tantas patentes de alcoholes, tantas patentes comerciales, tantas patentes profesionales, tantas patentes industriales. Lo que en definitiva en el año, ¿no es cierto?, a lo mejor voy a tener que hacer una separación semestral, cuál fue el flujo que generó, ¿no es cierto?, esos ingresos correspondientes a ingresos patrimoniales, ¿ya? Esa es una nota explicativa, cómo se genera la información contable que fluye posteriormente en los estados, ¿ya? Luego tenemos los activos divisibles en sus componentes principales, ¿cierto? Y aquí volvemos a repetir el ejercicio típico que ha dado, ¿no es cierto?, como es muy gráfico y muy entendible respecto de las edificaciones, la cual las edificaciones tienen varios componentes, como es el sistema de calefacción, quizá, ¿no es cierto?, el sistema de ascensores, ¿ya?, que son elementos que conforman el activo en general, pero en su conjunto, en su detalle, son independientes desde el punto de vista, primero, años de vida útil, segundo, costos de cada bien, ¿cierto? Son las grandes diferencias, que se diferencian, ¿no es cierto?, del valor del bien del activo principal, ¿ya? Como también, ¿no es cierto?, el hecho de que si los bienes sean divisibles, podré tener, ¿no es cierto?, en forma separada cada uno de los componentes del bien total. Valorización a valor justo para determinadas clases de activos, ¿ya? Cuando hablamos de valor justo, es por eso que aquí, ¿no es cierto?, desaparece lo que es la actualización de los bienes de uso, por ejemplo, ¿ya? ¿Y por qué habla de valor, el valor justo? El valor justo es el valor que pueda tener el bien en el momento que yo lo estoy considerando y valorizando, ¿cierto? Es el valor, podríamos decir, hasta el valor de mercado que ese bien pueda tener en un momento determinado, ¿ya? Por eso habla de valor justo. Y cuando hablamos de valor de mercado, ¿no es cierto?, obviamente, entre comillas, ¿no es cierto?, estaríamos como actualizando, ¿no es cierto?, y verificando el valor real de ese bien, ¿ya? Que hoy día, no, hasta el 30 de diciembre del año 2020, la valorización de esos bienes, ¿cierto?, estaba determinada de otro mecanismo. ¿En qué sentido? ¿No es cierto? En el sentido de que, obviamente, tenía un proceso de revalorización, un proceso de depreciación y tenía un valor libre. Generalmente el valor libros difería sustancialmente respecto del valor real del bien, ¿ya? O del valor comercial, del valor de mercado, ¿ya? Y la idea de este sistema obviamente es ese, de que no se produzca este tipo de distorsionamiento respecto a los valores de los bienes, ¿ya? Que pueden ser de activo, pueden ser de pasivo. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿Sí? Sí, le escucho. respecto al valor justo, ¿Sí? lo que no me queda claro es cómo yo puedo estimar o cómo puedo incorporar el valor de mercado, porque se supone que yo tengo que tener un respaldo Ya. de cómo yo puedo señalar el valor justo. No puedo llegar a decir, ah, ya este valor Esto es vale, de claro. 5 millones, Bueno, por ejemplo. la metodología que podría usar es a través de las cotizaciones, pedir cotizaciones de precio. También se pueden utilizar los precios que se pueden haber publicado en el mercado público. También hay que buscar el mecanismo más real, ¿no es cierto?, y el respaldo pertinente para poder valorizar los bienes, ¿ya? Y eso está tipificado también dentro de la normativa, ¿ya? Yo tengo que tener una base, como bien usted lo dice, una base fundamental para poder valorizar los bienes, pero tengo elementos, por ejemplo, y eso tiene que ver también con el criterio que se vaya a utilizar para la valorización de los bienes. También está establecido en la normativa que establece la Contraloría, ¿ya? Que parece, y bueno, la resolución número 3 también aparece respecto de cómo se valorizan los bienes de uso, ¿ya? Dependiendo de sus características, dependiendo de su funcionalidad, etc. Está claramente señalado en la resolución número 3 de la Contraloría, en la cual hace aplicable, ¿no es cierto?, las normativas, la NIC SP para el sector municipal, ¿ya? Entonces yo las insto
a que le den lectura a la parte pertinente respecto de los bienes de uso. Y ahí aparece, pero claramente, qué tipo, ¿no es cierto?, de qué forma nosotros podemos valorizar los bienes. ¿Ya? Incluso aparecen los bienes de uso, los bienes financieros, los bienes intangibles, ¿no es cierto? Y aparece claramente qué sistema de adopción valórica vamos a adoptar. ¿Ya? Como por ejemplo, también queda a criterio de cada entidad, ¿no es cierto?, los años de vida útil que le podamos dar a los bienes. Dentro de la normativa, ¿no es cierto?, dentro de la resolución 3, aparece una tabla que señala la Contraloría, pero esa tabla es referencial. ¿Ya? ¿Y qué significa que sea referencial? Significa que cada entidad también podría establecer su propia tabla de años de vida útil de los bienes. Y lo puede hacer perfectamente. ¿Bajo qué, digamos, premisa? Puede darse, ¿no es cierto?, las condiciones comunales, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser una comuna cordillerana, ¿no es cierto?, en la cual si valorizo los vehículos, por ejemplo, quizá a lo mejor va a ser diferente a la valorización que pueda tener un vehículo que trabaja netamente en un sector urbano, ¿ya? Entonces, todas esas características tengo que tenerlas presentes a la hora de valorizar los bienes y a la hora de, ¿no es cierto?, establecer, en este caso, una tabla de depreciación para los bienes del municipio. Con la única salvedad que esa característica de valorización o de determinación de los años de vida útil de los bienes tiene que quedar formalizado. ¿Qué significa eso? Tendrá que quedar establecido en alguna resolución municipal interna, la cual, ¿no es cierto?, va a establecer cuál es el mecanismo de, ¿no es cierto?, de determinación de años de vida útil de los bienes. ¿Ya? Por lo tanto, en esta normativa existe cierta, yo no quiero decir así muy abiertamente, pero existe cierta flexibilidad. ¿Por qué? Porque también se pueden aplicar criterios, pero los criterios tienen que estar fundamentados. Y respecto a la valorización de los bienes, cuando yo aplico el criterio, ¿no es cierto?, el valor justo, ¿qué puedo hacer? Mira, yo quiero buscar el valor justo de cuánto vale este bien. ¿Cómo puedo obtener el valor de ese bien? Busco las características, ¿no es cierto? Y lo más probable que puedo pedir presupuesto. Y nuevamente puedo dirigirme, ¿no es cierto?, al sistema de compras públicas, ¿no es cierto?, respecto de qué precios se están transando respecto de los bienes que tenemos y que tienen esas mismas características. Y podría buscar otro mecanismo que sea válidamente reconocido para poder valorizar los bienes. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Igual se me había cortado un rato porque se me cayó el internet acá en la municipalidad, pero sí alcanzó a escucharlo. Gracias. Mineral. Ya. Bueno, tenemos claro ese aspecto. Ahora, cuando hablamos de las NIC SP, ¿no es cierto?, estamos hablando que, ¿no es cierto?, pretende mejorar la calidad y transparencia de la información financiera del sector público, suministrando mejor información para la gestión financiera y la toma de decisiones. ¿Cuál es el alcance de estas normas, ¿no es cierto?, y del organismo que desarrolla las normas, que son de aplicación a la base contable de acumulación? O sea, utilizamos acá el principio del devengado y la base contable del efectivo. ¿Ya? Perfecto, seguimos. Dice que establecen requerimientos que tratan sobre transacciones y otros sucesos en los informes financieros con propósito general, ¿cierto? Están diseñadas las NIC para aplicarse a los informes financieros de todas las entidades públicas, diferente de las empresas públicas de las entidades de educación superior. Bueno, aquí se liberan de la aplicación de estas normas al sector público las entidades
las empresas del Estado y las entidades de educación superior del Estado. En este caso estamos hablando de las universidades, ¿ya? Ahora, el hecho de que estén fuera de esta normativa, tengo entendido que se les aplican las normas del sector privado, ¿ya? ¿Por qué? Porque las empresas públicas tienen características de empresa privada, porque sin perjuicio de que son del Estado, pero son generadoras de rentabilidad, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué empresa tenemos? Empresas públicas importantes en Chile. Codelco. El ¿cierto? Codelco, ¿Mm? una gran empresa, si uno lo observa, es la empresa del Estado más grande de Chile, que tiene las características de empresa privada. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque toda su normativa de tipo administrativo, de tipo laboral, de tipo financiero, de tipo económico, ¿no es cierto?, está regulado por una empresa pública, o sea, una empresa privada, quiero decir, disculpen. ¿Qué significa eso? Que esta empresa está afecta ¿a qué? El hecho que sea, a pesar de que es empresa pública, pero tiene características de empresa privada. ¿A qué está afecto? ¿Qué afectación tiene esta empresa estatal que es muy similar a lo que afecta a las empresas privadas? No sé, pago todos los impuestos, ¿será? Correcto, ¿no es cierto? Está afecto a toda la tributación que afecta al sector privado, ¿ya? Claro. Acuérdense ustedes que independiente que este afecta a los impuestos también, por normativa, ¿ya? De acuerdo a las utilidades que genere, ¿no es cierto? Esas utilidades tienen que ser traspasadas al erario fiscal. ¿Qué significa eso? Que tiene que traspasarse al presupuesto fiscal respectivo, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene las características de una empresa privada, como también todo lo relativo al recurso humano está regido. ¿Por qué está regido? ¿Por qué normativa? Código del trabajo. Código del trabajo, ¿cierto? No está regido por normas públicas, por tratarse de una empresa del Estado que de acuerdo a su constitución y de acuerdo a su creación, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, reviste una empresa del Estado con características de funcionamiento de empresa privada, ¿ya? Por lo tanto, le graban todos los impuestos que puedan estar afectados, ¿no es cierto?, a las empresas privadas, salvo algunas excepciones que podrían darse, ¿no es cierto?, que en este momento no las tengo claras, pero que podrían ser aplicables a estas empresas estatales. En ese caso, ¿no es cierto?, las normas internacionales de contabilidad son aplicables de igual forma a las que rigen las del sector privado, ¿ya? Luego tenemos, dice que las empresas públicas, las entidades de educación superior, aplican las normas internacionales de información financiera, las NIF y las IFRS, o sea, toda la normativa que es aplicable al sector privado. Esperemos un segundito. Seguimos. ¿A qué entidades se le aplican las NISP? Están diseñadas para aplicarse a la entidad del sector público y cumple con los siguientes criterios. Primero, son responsables de la prestación de los servicios para beneficiar al público y redistribuir los ingresos y la riqueza, ¿ya? Los municipios son entidades prestadoras de servicios. Pregunto, alguien que me conteste. Obvio que los municipios son prestadores de ¿Cierto? servicios.
¿no es Esa es, cierto? esa es nuestra misión, nuestra, Nuestra esencia, ¿cierto? claro, lo principal. ¿Qué más Y de, hacemos? Prestar servicio. sí, y de esa manera, ¿qué estamos haciendo en el fondo cuando prestamos un servicio? ¿Qué hacemos desde el punto de vista financiero? ¿Qué pasa con ello? ¿Qué pasa con los recursos? Cuando prestamos servicios a la comunidad, por ejemplo, al público, Lo estamos distribuyendo. claro, estamos distribuyendo en el fondo los ingresos y por ende también distribuyendo la riqueza del Estado, ¿cierto? Que está radicado en la regulación de los impuestos, ¿no es cierto? La regulación de los derechos, ¿ya? Por lo tanto, estamos haciendo una redistribución de la riqueza y de los ingresos municipales. ¿Hacia quiénes? Hacia la comunidad y hacia aquellos sectores más vulnerables, ¿ya? Esa es la idea de la gestión municipal, que es una forma también de redistribuir el ingreso y la riqueza. También, ¿no es cierto?, principalmente financian sus actividades directa o indirectamente por medio de impuestos o transferencia de otros niveles de gobierno o contribuciones sociales, deuda, honorarios, ¿ya? Y no tiene otro objetivo principal para obtener ganancias, ¿ya? Por lo tanto, aquí, ¿por qué se aplica esta norma? ¿Por qué? Porque los municipios estamos afectos para su funcionamiento, ¿no es cierto?, a través de la recaudación de los impuestos, ¿ya? Por tanto, con impuestos, en el fondo, ¿no es cierto?, el mismo contribuyente nos aporta, ¿no es cierto?, el municipio los recibe y luego los aplica en los diferentes sectores a través de qué, a través de subsidio, a través de servicios, ¿no es cierto?, a través del otorgamiento de espacios públicos, etcétera, etcétera. Y de esa manera, en el fondo, está distribuyendo la riqueza, ¿ya? Es por eso que tenemos que ser súper responsables, ¿no es cierto?, en la administración de los recursos públicos, porque, primero que nada, porque son recursos del Estado, no son recursos particulares, son recursos de todos los contribuyentes en la comuna, son los recursos de toda la comunidad, ¿no es cierto?, que paga sus impuestos, ¿no es cierto?, y que tenemos que ser responsables de cómo aplicamos esos impuestos y que en definitiva, ¿no es cierto?, esos recursos sean distribuidos en forma racional y vayan dirigidos realmente a aquellas personas que están en un estado de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, social, ¿ya? Hacia eso apunta. Sin perjuicio que, ¿no es cierto?, hay servicios que son de aplicación general para toda la comunidad, no hay distinción ninguna, como son los espacios públicos, ¿no es cierto?, los servicios que se prestan a través de la recolección de basura, la mantención y la conservación de áreas verdes, de espacios públicos, de plazas, etcétera, ¿cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, que también estas entidades no persigan fines de lucro. O sea, no hay ganancias, no hay ganancias económicas o financieras respecto de la gestión de estos entes, en el caso de los municipios. Pero ojo, también tenemos que ser responsables cuando administramos los recursos financieros, que no se produzcan, ¿qué cosa? Cuando tenemos ingreso y gasto. ¿Qué no debe producirse? Fraude. Dígame. Te dice que cuando administramos recursos públicos, qué es lo importante que no debe producirse? No sé, fraude, se imagina. Sí, no, pero más que eso, digamos, yo lo estoy mirando desde el punto de vista de la administración, ¿ya? Ah, eh, Que no se produzcan, lo vamos a pérdidas. hacer. Pérdida. ¿Y cómo podríamos traducirla esas pérdidas en el sector público? ¿Cómo se llaman en vez de pérdida? Déficit. Déficit, dice Déficit. Romis. En el WhatsApp, Déficit, sí. ¿cierto? En el chat dice déficit. Déficit. Sí, Sí, es déficit. déficit. No, digamos, Déficit o superávit, que son los dos, exacto. Superávit, ¿no es cierto?, cuando los ingresos son superiores a los son egresos, mayores. Sí, y déficit cuando los ingresos son inferiores a los egresos, ¿ya? gracias. Entonces, ¿de qué manera también tenemos que ser responsables al momento de administrar estos recursos? De manera tal que, por un lado, no se presenten déficit. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a esa situación
¿quién es el perjudicado? El perjudicado en este caso es la comunidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente que no le vamos a entregar el servicio en forma adecuada, en forma oportuna, ¿no es cierto? Y de calidad también, ¿ya? Cuando se producen déficit, puede atribuirse a diferentes factores. Primero que nada, somos malos administradores, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, hay un principio básico en economía, ¿ya? Que tenemos que tener en consideración, que los recursos son pocos, pero las necesidades son muchas, ¿cierto? En base a ese predicamento, en base a ese enunciado, tenemos que ser responsables a la hora de efectuar, ¿no es cierto?, y aplicar los recursos, ¿ya? Para eso, como los recursos son pocos, las necesidades son muchas, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? ¿Qué es lo que se da en muchos casos en los municipios? ¿Qué tenemos que hacer para ser responsable en la administración de los recursos públicos? Súper bien lo que dice el colega acá en el chat, priorizar. Exacto, priorizar, ¿cierto? Súper bien, ¿ya? Tenemos que priorizar. ¿Por qué? Porque los recursos que disponen los municipios no son suficientes para cubrir todas las necesidades, ¿no es cierto? Si fuera así, ideal, ¿no es cierto? No tendríamos déficit, ¿no es cierto? No tendríamos problemas de financiamiento, etcétera, etcétera. Pero para eso, para ser súper responsable la administración de los recursos, ¿ya? En su aplicación, tenemos que priorizar, ¿ya? Por un lado, respecto de los gastos, pero por otro lado también tenemos que ser eficientes en la recaudación de los recursos, ¿cierto? También, porque también tienen que darse ambos procesos, ¿ya? Hay que tener presente que no todos los contribuyentes nos pagan en forma oportuna los impuestos, ¿ya? Y para eso tendremos que hacer acciones de cobranza y hacer acciones de cobranza eficientes y oportunas, de manera tal de mantener los recursos financieros en forma oportuna. ¿Para qué? Para atender obviamente las necesidades comunitarias, ¿ya? De esa manera no se deberían generar déficit. Ahora, yo entiendo que en muchos municipios cuesta mucho conseguir el equilibrio financiero, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, las necesidades son muchas y los recursos son pocos y de repente se compromete el municipio mucho más allá de la capacidad financiera y presupuestaria de que pueda disponer, ¿ya? Más aún, ¿no es cierto?, en periodos preeleccionarios en lo cual, ¿no es cierto?, generalmente los compromisos y los gastos tienden a incrementarse, ¿ya? Profesor, Dígame. Nos corresponde un break. No sé si el alumno quiere hacer una consulta, parece ahí Sí, también. acá la no, consulta. no, solo le quería decir, profesor, que eso debería ser una capacitación extra para los alcaldes y Sí, los que son de la administración, porque ellos son los que gastan en realidad exacto. Ellos son los que gas. comprometen el municipio Exacto, y exacto. desgraciadamente involucran a los técnicos, que somos nosotros, Sí, en ese sí. tipo de proceso, ¿no es cierto?, que a veces terminan en investigaciones sumarias, ¿no es cierto?, en sumarios administrativos, y es totalmente comprensible. Yo la entiendo perfectamente. ¿Ah? Así es. Perfecto, Ya, ya. vamos al break. Vamos al break. Al descansito, Gracias. ya. Sí, ya.